Amparo, licenciado Gustavo de Silva Gutiérrez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.3. Naturaleza jurídica del juicio de amparo. Parte 2, de 7. Comentábamos con anterioridad que toda norma jurídica obtiene su valor derivado necesariamente de otra norma jurídica y que en virtud de este sistema de validez, las normas jurídicas no solamente valen, sino que adicionalmente se integran al orden jurídico o al ordenamiento jurídico. Entonces, el sistema de validez también permite o imprime una calidad de pertenencia de las normas jurídicas. Entonces, nosotros vamos a poder identificar a qué orden jurídico pertenece una norma específica dependiendo las normas jurídicas que le derivaron valor o validez. De esta forma, si nosotros analizamos cualquier norma jurídica, para poder saber a qué orden jurídico pertenece, tenemos que ver de dónde obtuvieron su valor. En el ámbito administrativo, si nosotros queremos ver, por ejemplo, una resolución emitida por autoridades tributarias, pues la pregunta sería, bueno, ¿y este crédito fiscal o esta orden de clausura de la autoridad administrativa a qué orden jurídico pertenece? Bueno, la pregunta sería, ¿de dónde obtuvo su valor? Bueno, lo que pasa es que esta orden de clausura fue emitida conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua y fue emitida por una autoridad del Estado de Chihuahua que establece la Ley Orgánica del Estado de Chihuahua. Bueno, quiere decir que esa orden de clausura es una norma jurídica que pertenece al orden jurídico del Estado de Chihuahua. ¿Sí? Lo mismo, es una sentencia en materia civil que fue emitida conforme al Código Civil del Estado de Durango, fue emitido por un juez del Estado de Durango, que así lo determina la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme al Código de Procedimiento del Estado de Durango. Bueno, es una norma jurídica que obtuvo su valor de otras normas que pertenecen al orden jurídico del Estado de Durango. Luego entonces esta norma, al momento de obtener su validez de estas otras, se integró al orden jurídico del Estado de Durango. Y lo mismo vale decir de las normas jurídicas del orden federal. Si nosotros tenemos una resolución que fue emitida conforme a normas jurídicas que ya están integradas al orden federal y que le derivaron validez a esta norma jurídica, entonces podemos concluir que esta norma jurídica es una norma que pertenece al orden jurídico federal. Esto lo pudiéramos decir con toda claridad, por ejemplo, cuando nos referíamos a una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las sentencias de este tribunal son emitidas conforme a leyes federales. Luego entonces, cuando estas sentencias surgen, cuando estas sentencias entran a la vida, pertenecen al orden jurídico federal. ¿Por qué? Porque las normas que le derivan validez a esta sentencia, a esta nueva norma jurídica, son normas del orden jurídico federal. Aquí me gustaría hacer alguna aclaración, sobre todo dado el auditorio al que nos estamos dirigiendo, que pueden haber algunas, no excepciones, sino algunos casos que nos puedan generar cierta confusión. Pero no es porque sea la excepción la teoría que estamos explicando, sino porque operan reglas diferentes, y quiero hacer la aclaración. En virtud de los convenios de coordinación existentes, hay autoridades locales que revisan o realizan actividades que corresponden a las autoridades federales. Entonces, una autoridad local eventualmente puede realizar una auditoría en relación con impuestos federales y va a emitir una resolución con un crédito fiscal. Sin embargo, no obstante que lo haya hecho una autoridad local, la norma jurídica que emana de esa auditoría pertenece al sistema federal. ¿Por qué? Porque obtiene su validez de normas federales. ¿Por qué está actuando una autoridad local? Porque hay convenios de coordinación firmados o suscritos entre las autoridades federales y las locales para que se puedan realizar esas actividades. Pero tan ese crédito fiscal o esa resolución es una norma jurídica del orden federal que su impugnación es ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y el valor que obtiene esa resolución se los dan las normas federales. Es decir, si hay una determinación de un crédito fiscal por omisiones en impuesto sobre la renta, la pregunta es ¿qué norma le deriva valor a esa determinación del crédito fiscal?
Acordémonos de los principios básicos de derivación de validez. Uno de ellos es la orientación del contenido. ¿Cuál es la norma jurídica que orientó el contenido de esta determinación? Pues desde luego la ley del impuesto sobre la renta, que es una norma federal. Entonces, esta norma, al momento que surja, obtiene su valor de esta otra norma que pertenece al orden federal, entonces se integra al orden jurídico federal. Con esto podemos concluir que las normas jurídicas van a pertenecer al orden jurídico al que pertenece la norma que les derivó validez. Esto es la regla general. Vamos a ver si pueden existir o no excepciones cuando veamos lo relativo a órdenes jurídicos. Hemos visto entonces cómo obtienen su valor las normas jurídicas, cómo nacen, cómo son creadas. Hemos visto cómo se integran al orden jurídico, ¿sí?, el sistema de pertenencia. Y también creo que sería importante ver cómo pierden valor las normas jurídicas. Desde luego que hay varios casos en que una norma jurídica pierda su validez o pierda su valor. Uno de ellos es el clásico por derogación o abrogación. Hay normas jurídicas, en el caso de las leyes, que se reforman o inclusive se deroga un determinado precepto, inclusive se abroga el conjunto específicamente. Entonces, cuando esto sucede, la norma jurídica deja de valer. Ya es una norma que no tiene valor. Es una forma, desde luego. Otra forma es cuando la norma jurídica cumple el objeto para el que fue creada o su finalidad, es decir, cuando hay un cumplimiento de su condición o fin. Esto sucede también con varias normas jurídicas. Vuelvo al ejemplo de una sentencia penal, que siempre es un buen ejemplo. Hay una sentencia que condena a Juan a 10 años de prisión. Juan va a estar 10 años de prisión. ¿Qué es lo que retiene o qué es lo que mantiene a Juan en la cárcel? Lo que mantiene a Juan en la cárcel es la norma jurídica que está vigente porque no ha cumplido su finalidad, ¿sí? O es mejor ejemplo la orden de aprehensión. Hay una orden de aprehensión para detener a Juan. Bueno, una vez que la orden de aprehensión se ejecuta, la orden de aprehensión deja de tener valor. ¿Por qué? Porque ya se aprehendió a Juan y ya está sujeto a las autoridades. Entonces ya son otras normas las que mantienen a Juan, pero la orden de aprehensión fue exclusivamente para apreender a Juan. Una vez que la orden cumplió su finalidad o su fin, una vez que fue ejecutada y una vez que se detuvo a Juan y se puso a disposición de las autoridades, entonces esa orden de aprehensión deja de valer. Y tan deja de valer que si por cualquier causa Juan se escapa o otorgándole fianza incumple con las reglas para mantener su libertad bajo caución, entonces es necesario emitir una nueva orden de aprehensión. No podemos decir, mira, tenemos esta que ya habíamos emitido. No, esta que habían emitido dejó de surtir efectos y dejó de tener valor una vez que se cumplió, que se cumplimentó. Entonces, si es necesario, se tiene que emitir una nueva. Entonces, las normas jurídicas, una vez que cumplen su finalidad, dejan de tener valor. No es el caso de todas, algunas de ellas. Otra forma en que las normas jurídicas pierden valor es cuando culmina su vigencia. También hay normas que tienen un cierto lapso de tiempo en el que vale. Y aquí sí tomo el ejemplo que puse anteriormente, el de la sentencia penal. Si Juan está en la cárcel porque hay una sentencia que lo condenó a 10 años, transcurridos los 10 años, la sentencia deja de valer porque ha concluido el periodo de vigencia que tenía, ¿sí? Entonces Juan cumple su condena, la norma jurídica que lo mantenía, bueno, pues también cumplió su finalidad y también acabó su tiempo. Entonces hay normas jurídicas que valen por cierto lapso de tiempo. Pues un contrato de arrendamiento puede estar claramente identificado que puede ser por el transcurso de un año, y una vez que cumplió ese año, bueno, pues habrá que celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. Desde luego que muchos se renuevan en automático, pueden haber cláusulas que lo permitan, pero las normas jurídicas también pueden estar sujetas a un tiempo determinado. Y una vez que este tiempo transcurre, la norma jurídica deja de tener valor. Y finalmente, o no finalmente, porque solo estamos poniendo algunos ejemplos, otra forma en que las normas jurídicas pierden valor es cuando hay una declaratoria de invalidez de la norma jurídica. La declaratoria de invalidez no únicamente, pero principalmente se determina
por tribunales jurisdiccionales, aunque no exclusivamente, ¿sí? Pero cuando la autoridad competente determina que una norma es inválida, entonces ese es el punto de partida para que la norma deje de surtir efectos. ¿Y cuáles son las causas que llevan a una autoridad a determinar la invalidez de una norma jurídica? Bueno, pues precisamente lo que estábamos explicando con anterioridad o inclusive en cápsulas anteriores. Para yo poder determinar, autoridad competente, yo poder determinar si una norma vale o no, lo que hago es que confronto esa norma jurídica con las normas jurídicas que le derivaron valor. Y si yo advierto que esta norma jurídica no responde o no respeta a las normas que le derivaron valor, entonces la tengo que declarar inválida. Esta invalidez puede ser con efectos generales o con efectos específicos al caso concreto que se está analizando, ¿sí? Esto se lleva a cabo a través de los medios de control, que veremos más adelante. Pero la forma de realizar el análisis es precisamente ese, ¿sí? Yo voy a analizar si la norma jurídica respeta o no a aquellas normas jurídicas que le derivaron valor. En el caso de un acto administrativo, ¿sí? Una de las cuestiones que voy a ver, bueno, ¿fue emitido o no por la autoridad competente? ¿Por qué? Porque hay una norma jurídica superior que le derivó valor y que dice qué autoridades pueden emitir ese acto administrativo. Si fue emitido por la autoridad competente, bueno, quiere decir que está respetando la norma jurídica que le derivó valor. No, fue emitido por otra autoridad diferente. Bueno, entonces el acto debe ser declarado inválido. ¿Por qué? Porque no respeta la fuente de validez. Es decir, está negando su origen. Y luego entonces es una de las causas por las cuales ese acto jurídico debe ser declarado inválido. Pero no solamente por la cuestión de competencia, también si yo advierto que no respetó el procedimiento de creación, ¿sí? Bueno, también debe ser declarado inválido. O si no respetó la orientación de contenido, ¿sí? En el caso de autoridades fiscales, bueno, aquí es un crédito fiscal, pero me establecen un crédito que va mucho más allá en materia de impuesto a la renta de lo que yo debía de haber pagado de impuesto sobre la renta. Bueno, no está respetando el contenido de la norma que le derivó valor. Entonces, en estas circunstancias, yo debo de observar que esta norma jurídica debe ser declarada inválida. ¿Por qué? Porque no está respetando lo que determinan las normas que le derivaron validez. Existen varias formas de controles jurídicos en virtud de los cuales se puede determinar la invalidez de las normas jurídicas. Por poner un ejemplo de un medio de control de legalidad, está desde luego el conocido por ustedes como juicio contencioso administrativo, en virtud del cual el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede determinar la invalidez de normas jurídicas emitidas por el sistema de administración. No solamente, desde luego también los recursos administrativos pueden generar también esta invalidez normativa, y como veremos en su caso y más adelante hay otros medios, uno de ellos desde luego el juicio de amparo. Fin parte 2 de 7.